Ok, entonces volvemos. Y bueno, lo que estaba diciendo este, antes de irnos. La idea es que nosotros veamos las diapositivas 10 y 9 como las fórmulas que nosotros podemos usar o las ecuaciones que podemos usar de forma completamente general para este tipo eh, para este tipo de movimientos, ¿sí? En un movimiento de proyectiles, o también se le llama a veces movimiento parabólico, nosotros podemos utilizar esas ecuaciones para ir resolviendo. Evidentemente, hay algunas que van a servir en algunos casos y otras que no, este, eh, eh, para lo que es la simplificación del ejercicio. Luego, entonces, mira, no había visto. En la diapositiva 11 quedó el número muy, muy pequeño, donde le cambié el diseño, entonces le pasó. En la diapositiva 11, lo que se presenta son unas ecuaciones adicionales, pero son para un caso específico de movimiento de proyectiles. Entonces, vean que nosotros estamos hablando del caso más general, sería el movimiento con aceleración constante en 2 dimensiones. ¿Okay? Ese era como el modelo que teníamos por ahí. Un caso específico de él era el movimiento de proyectiles. Y un caso específico de movimiento de proyectiles, o sea, para un caso muy, muy, muy específico, y entonces vean que eso reduce más la cantidad de ejercicios que hay con respecto al resto. Un caso muy, muy específico es el de la parábola completamente simétrica, o sea, la que han aparecido en estos dibujos que pone el libro. Que ahí es donde a mí no me gusta tanto que utilice tanto esa parábola, porque los estudiantes entonces piensan que solo esa existe, pero bueno, cuando se da ese caso donde yo parto, o sea, mi origen es en un cierto, a una cierta altura, y cuando yo llego al final, llego a esa misma altura, o sea, el punto final de mi trayectoria es esa misma altura, que en este caso sería el punto de origen y el punto B, vean que esos dos están a la misma altura, entonces yo puedo aplicar estas fórmulas que están acá y que están relacionadas con la figura 4.10. Entonces, T cima es el tiempo que me toma a mí llegar hasta la cima de esa parábola, que sería el punto A, ese sería la cima. Entonces, técnicamente, el tiempo de viaje sería 2 veces T cima. Pero entonces, bueno, no, ahí nada más lo que dice es que T cima, que cuando estoy en T cima, perdón, ahí no están las ecuaciones. Cuando yo estoy en T cima, yo lo que puedo decir es que la velocidad en Y es igual a cero. Eso es como mucho lo que puedo hablar para esa parte. ¿Ok? Cuando yo hablo del h, que sería la altura, o sea, cuánto es sí, el valor de y cuando yo estoy en la cima, ese sería mi h, y es a lo que se llama la altura máxima. Eso va a ser, bueno, ahí lo dice que va a ser la altura a la que yo voy a llegar a la cima. ¿Sí? Y después el r, la distancia o alcance horizontal, como dice ahí, el alcance horizontal, esa r, va a ser la longitud en la horizontal que tengo yo después de hacer todo el viaje, después de recorrer todo el viaje. Que en ese sentido, o en ese caso, entonces sería 2 veces o el tiempo, perdón, la longitud que recorro en 2 veces el tiempo de llegar a la cima. ¿Ok? Entonces, esas tres de ahí, ese T cima, SH y SR, tienen unas ecuaciones que son específicas para ese caso. ¿Okay? Específicas para, de nuevo, cuando yo hablo de que parto desde una altura y llego a la misma altura. ¿Okay? Y en general, esas ahí, T cima, H y R, solo aparecen o son variables que solo deberían aparecer para ese caso simétrico, ¿verdad? Como les digo de nuevo, cuando yo salgo de una altura y llego al final a la misma altura. ¿Ok? Entonces, esas ecuaciones, esas tres ecuaciones que estoy hablando, son la 4.18, 4.19 y 4.20 del libro. ¿Por qué no están en las diapositivas esas ecuaciones? Lo hago por el hecho de que mucha gente, no sé por qué, lo que hace es que toma o pasa cuando no hay diapositivas, lo que hace es que agarra las del libro, o lo que hace es que agarra las que yo pongo en las diapositivas y piensa que esas son las ecuaciones que tienen que ir en el formulario y que esas las puede aplicar en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, están en el momento del examen, van a realizarlo, ¿verdad? O se memorizaron esas, o qué sé yo, o piensan que son parte de,
y entonces empiezan a aplicarlas en problemas donde ni siquiera deberían ir. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, entonces yo no las coloco. Y el diseño de esa diapositiva está distinto a todo el resto, otra vez para recordar que esas variables T, sigma, H y R solo aparecen en un caso específico y no son generales para el movimiento de proyectiles. No las apliquen cuando no es el caso este de inicio y fin. E incluso cuando es el caso, bueno, a la misma altura. Incluso cuando es ese caso, puede que el ejercicio no esté hecho para que se vaya uno por esas ecuaciones, ¿ok? Puede que el ejercicio ni siquiera las tenga que aplicar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Aquí es donde tienen que recordar que esto ya no es física de colegio, donde nada más es, bueno, me dan una formulita y nada más meto los números. No, ya, ahora sí hay que tener un poco más de noción o hay que plantear bien el ejercicio para saber cuáles ecuaciones usar y después ya poder resolver con álgebra y cálculo. ¿Ok? Entonces es como como para llamar la atención es que hice ese cambio de diseño y para recordarles que no es en general, no son en general. ¿Sí? Entonces 4.18, 4.19, 4.20. ¿Ok? Entonces, siguiendo en esa parte, siguiendo en ese tema, este, de, de ese tipo de movimiento, ¿verdad? El que llega, parte y finaliza en la misma altura, está lo de ángulos de alcance. ¿Por qué ese alcance? Bueno, del alcance máximo, del alcance horizontal, ¿verdad? Del que estábamos hablando antes. Dependiendo de cuál sea el ángulo inicial, donde recuerden que yo hablaba de Vx y Vy, aquí yo ponía Vy, coseno, cita i. Dependiendo de ese ángulo cita i, el movimiento de ese simétrico, la parábola, va a tener distintas formas. Siempre va a ser una parábola, pero puede que sea un poco más alta y delgada o puede que sea un poco más baja y que sea más ancha, ¿verdad? Y hay un momento o hay un punto donde ellas dos, o bueno, la parábola tiene un punto máximo, tiene un alcance horizontal máximo, ¿ok? Y es cuando se lanza en 45 grados. Ok, entonces hay un poquito más de cosas que tenemos que ver en esa figura. Vean qué pasa cuando yo lanzo o cuando yo disparo mi objeto a 15 grados, a un zeta i de 15 grados. ¿Y qué pasa cuando lo disparo también a 75? Entonces, el punto a donde ellos llegan, o sea, si yo nada más analizo inicio y final, veo que el final es exactamente el mismo. O sea, la partícula, el proyectil que yo estoy lanzando llega al mismo punto, pero recorre una trayectoria distinta. Con los 15 grados vean que es una muy baja. Con los de 75 vean que es alta, pero sigue siendo delgada, entonces por eso es que llega al mismo punto. ¿Ok? Y algo importante ver ahí es que 15 y 75 son ángulos complementarios, o sea, la suma de ellos dos da 90 grados. Igual con 30 y 60. Vean que si yo disparo con 30 y si disparo con 60, estoy hablando de la diapositiva 2, por cualquier cosa. Si disparo con 30 y si disparo con 60, entonces llego al mismo punto, ¿ok? Solo que con trayectorias distintas. La de 30 es un poco más baja, la 60 es un poco más alta, pero ellas llegan más allá. Y vean que entre los disparos de 15 y 75 y los de 30 y 60, ahí sí hay un cambio en donde llego yo. Vean que 30 y 60 sí llegan un poco más largo. ¿Okay? Y en general, ¿verdad? Piensen que si yo disparo con un ángulo de 0 grados o 90, yo lo que voy a hacer es llegar al mismo punto donde estoy, ¿verdad? Si yo disparo con 0 grados, significa que no tengo velocidad. Y si disparo con 90, es que estoy disparando completamente hacia arriba y lo que va a dar es caída libre. Entonces vean que cuando yo disparo con 0 y 90, que llego a prácticamente el mismo punto, y conforme yo voy haciendo o reduciendo, ¿verdad? De 90 hasta 45 o de 0 hasta 45, yo voy extendiéndome un poco más, y cuando llego a 45 es el punto de inflexión o el punto donde cambian las cosas. Cuando yo llego a 45, yo recuerdo que el ángulo complementario de 45 es el mismo, ¿ok? Entonces 45 y 45 suman 90. Entonces ese es el punto que es único, porque solo existe un ángulo de 45, ¿verdad? No puedo decir que hay 1,45 y 1,45, es el mismo. ¿Okay? Entonces, ese ángulo es el que me da a mí el alcance horizontal máximo, el más grande que hay. O sea, para tirar un proyectil de forma óptima, para que llegue lo más largo posible, se tiene que disparar a 45 grados. Ojo, eso sí, cuando yo estoy en una superficie completamente horizontal, ¿verdad?
y otra vez que se cumpla esto de que salgo y llego a la misma altura. ¿Sí? Entonces, si yo quiero optimizar el ángulo para otro caso, por ejemplo, cuando estoy en una bajada o cuando estoy en una subida o cuando tengo gradas, entonces ya los ángulos son completamente distintos. Ya no puedo aplicar esto que estoy hablando aquí. Se tendría que hacer un poco más de trabajo matemático que en física para ingeniería no se hace, pero ahí en física para físicos se habla un poquillo más de eso y se les dejan unos ejercicios. Si ustedes quisieran hacerlo, se pueden hacer. Hay un ejercicio específico, hay un ejercicio específico del libro que lo hace. Es el 49. Es, por ejemplo, uno donde más bien está de bajada. Y se puede buscar optimizar la distancia que recorre. ¿Okay? Pero otra vez, no es completamente opcional por si quisieran saber un poquillo más de eso. Por si hay alguien que le interesa ahí por razones específicas. ¿Ok? Entonces, otra vez, diapositiva 11 y 12 son para casos muy específicos. ¿Ok? Entonces, hay ejercicios de eso, como el que está en la diapositiva 13. No es como que no existan, pero por favor no los apliquen en casos en los que no valgan, ¿verdad? En los que no sean válidos. Ok, entonces, ¿alguna duda por ahí? ¿Todo bien? Ok, entonces, las ecuaciones 4.18, 4.19, 4.20, si ustedes se van a buscarlas al libro, se dan cuenta de que salen de las ecuaciones que están en la diapositiva 9, perdón, en la diapositiva 10, y técnicamente también las que están en la diapositiva 9. O sea, no es que me las estoy sacando de la manga, son derivadas de esas, pero para el caso específico del que estamos hablando. Entonces, eso significa que técnicamente si ustedes no se acordaran de las que están en la diapositiva, perdón, las que no están en las diapositivas, las que están en el libro, ustedes podrían sacarlas de las que sí están en las diapositivas, ¿sí? O sea, son consecuencias de. ¿Sí? Solo que pues, serían unos pasos más, ¿verdad? Técnicamente, si saben utilizarlas, ¿verdad? Si las trabajan cuando se tienen que usar, entonces sería mejor, pero igual se podrían sacar si no se acuerdan, ¿ok? Entonces, eso lo que voy es que el ejercicio 10 se puede resolver, bueno, el ejercicio 10 que está en la diapositiva 13, se puede resolver con las ecuaciones generales para movimiento parabólico, solo que pues él tomaría unos pasos adicionales, ¿verdad? Pero no vamos a caer en hacer un paso grande si podemos utilizar las ecuaciones, ¿verdad? No es que están prohibidas, no son tabú, pero hay que saber cuándo usarlas y cuándo no. Entonces vamos a trabajar con ellas. Entonces, no están en las diapositivas, pero yo las voy a poner aquí en la pizarra para que las tengan. Bueno, para tenerlas ahí a mano cuando vayamos a ver. Entonces, cima es VI seno de zeta I sobre G. H es VI cuadrado seno cuadrado de zeta I entre 2G. Y después R es VI cuadrado seno de 2z sobre G. ¿Okay? Donde ese seno de 2z sale por una multiplicación de seno de zeta por coseno de zeta y aplicando una regla trigonométrica. También se podría dejar, ¿verdad? Como seno por coseno. Aquí este es un seno por seno, aquí aparece un seno por coseno y lo que lo genera. ¿Okay? Entonces no es como que salga ahí místico ese 2z. Ah, bueno, me faltó el i, ¿verdad? Hay 2 senos de zeta i. ¿Okay? Entonces vamos a ver ese ejercicio 10 que dice,
Una roca se lanza hacia arriba desde el suelo, de forma que la altura máxima de su vuelo es igual a su alcance horizontal. Entonces vean que el ejercicio hasta nos los está dando, ¿verdad? Nos está diciendo altura máxima, alcance horizontal, o sea, está hablando explícitamente de ellos, entonces ahí sí yo los puedo aplicar. Otra forma en que el ejercicio puede que me esté intuyendo, me está diciendo, me está dando pistas para que los use, es decir, que el objeto parte y llega al mismo punto, ¿ok? A la misma altura, perdón, al mismo punto, no, a la misma altura, la misma altura, ¿ok? Entonces, se lanza hacia arriba del suelo de forma que la altura máxima de su vuelo es igual a su alcance horizontal R. O sea, H está siendo igual a R en ese caso, ¿ok? En este ejercicio. Entonces yo podría igualar esas dos ecuaciones para ese ejercicio. Dice, ¿a qué ángulo cita se lanza la roca? Si eso está sucediendo. Entonces, si H es igual a R, lo que me están diciendo es que estos dos son iguales, entonces yo tengo VI cuadrado, seno cuadrado cita I entre 2G es igual a VI cuadrado, seno de 2 cita I entre G, las G se cancelan, los VI se cancelan, entonces vean que yo necesariamente no tengo que saber con qué velocidad se están enviando, vean que ahí no lo estoy ocupando, y entonces me queda seno cuadrado de cita I entre 2 es igual a seno de 2 cita. ¿Okay? Esto de aquí lo puedo trabajar como seno de cita I por seno de cita I es igual, este 2 lo voy a pasar al otro lado, 2 por, y seno de 2 cita, yo lo puedo ver como les había dicho antes, como eh, por el seno del ángulo doble. Entonces esto sería este seno de 2 cita, lo mismo que decir 2 por seno de cita por I, coseno de cita, y se me está viendo, está ahí aquí, perdón. Okay. Esto es la regla del ángulo doble trigonométrico. Okay. Eso lo hago para cancelar este de aquí y este de acá. Y entonces eso me queda que seno de cita I es igual a 4 coseno de cita I. Okay. Vamos a ver. ¿A qué ángulo se lanza la roca? ¿Qué más podemos trabajar por ahí? Lo que estoy intentando es pegar cita I. Ok, entonces yo puedo llegar y mandar este seno aquí abajo, este coseno aquí abajo, seno de cita I sobre coseno de cita I es igual a 4. Y entonces tangente de cita I es igual a 4, por lo que el arco tangente de 4 es igual a cita I, en teoría. Eso es lo que tendríamos. Y pues lo ponemos en la cálculo. Ponemos arco tangente de 4. Y eso me da de 76 grados. Lo tengo en grados, entonces me da de esa forma. Entonces cita I da de aproximadamente de 76 grados. ¿Ok? Entonces vean que lo difícil en este ejercicio no es sacar estos, porque ya los tengo. Lo difícil es despejar, ¿verdad? Para poder llegar a obtener el cita. ¿Okay? Entonces en la parte A. Luego dice en la parte B. En términos del alcance original R, ¿cuál es el alcance R máximo que puede lograr la roca si se lanza a la misma rapidez, pero en ángulo óptimo para alcance máximo? O sea, lo que me están diciendo ahí es que en términos de este R, ¿verdad? Con este cita I, ¿cómo se vería R máximo que lo que utiliza no es cita I, sino que lo que utiliza es 45, ¿verdad? El cita de ahí sería 45. Entonces, ¿cómo se vería eso? ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si hay dudas aquí, si no lo borro. Bueno, si alguien lo está apuntando y todavía no he terminado. ¿Todo bien? Entonces voy borrando. Ok, entonces lo que se ocupa es
tener R máximo en términos de R. Entonces, poner R máximo es fácil, porque nada más es llegar y decir qué pasa cuando zeta es igual a 45. Entonces, es decir, R máximo es, R máximo, vean que sería, si esto de aquí es 45, para el caso máximo, ¿verdad? Entonces esto es 90 y el seno de 90 es 1. Entonces, el R máximo, vean que nada más VI cuadrado entre G. ¿No? Muy sencillo. Pero esto no es lo que me están pidiendo. A mí lo que me están pidiendo es que R máximo yo lo define en términos de R. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí o qué me falta aquí para poder poner el R, ¿verdad? O cómo puedo definir yo R. Entonces ahí es donde yo tengo que poner aquí, vean que yo puedo multiplicar y dividir por seno de 2 zeta i, donde este zeta i es el original, ¿verdad? El que acabamos de obtener por aquí, que era 76 grados. Y entonces, esta parte de acá se convierte en R. Y esta parte de acá, esto aquí yo lo conozco, ¿verdad? Esto era seno de 2 por 76. ¿Ok? Entonces, este R máximo, yo lo puedo dejar como, yo lo puedo dejar como R, el anterior, ¿verdad? Entre ese seno de 2 zeta i, que lo puedo dejar como un valor o puedo poner el número. Que eso entonces sería seno de 2 por 76. Y eso me da, estoy en grados, ¿sí? 0,47. Entonces esto puedo ponerlo aquí entre 0,47 si quisiera. ¿Okay? O lo puedo dejar con esto. Cualquiera de las dos es válida, recordando que zeta i ya es una variable conocida. ¿Okay? Profe, ¿podría volver a explicar eso, porfa? Ok. Dame un segundo. Así está. Es que lo escuché como doble y no sé si fue como que se desincronizó en el audífono. Okay. Ok, otra vez. R máximo yo lo saco diciendo que sea el ángulo óptimo. ¿Cuál era el ángulo óptimo según lo que vimos en la diapositiva pasada? Eso es 45 grados, entonces esto de aquí es 2 por 45, que sería 90, y entonces esto sería seno 90, que es 1. Entonces, R máximo técnicamente es esto que está aquí nada más, VI cuadrado sobre G. Pero el ejercicio me dice, en términos del alcance original R, o sea, en términos de ¿cuál es R máximo? Entonces yo tengo que forzar a que aparezca R. ¿Okay? ¿Cómo puedo hacer que aparezca R? Bueno, recuerdo que R, vea que es VI cuadrado sobre G por este seno de 2 zeta i. Entonces, para hacer que aparezca, yo multiplico y divido por el mismo valor, seno de 2 zeta i. Entonces, vea que lo que encerré aquí es R. Y lo que me quedó afuera es algo que yo conozco, ¿ok? Es un valor conocido del ejercicio porque yo ya saqué zeta i, ¿ok? Entonces, eso se aplica en algunos casos, ¿verdad? O sea, es algo que pasa a veces en los ejercicios, que es hacer aparecer algunos elementos más para poder, para que surja alguno de los elementos que yo ya tenía desde antes. Entonces, bueno, ya teniendo esto que es R, ya lo único que me falta es resolver cuánto era seno de zeta i, que como les digo, es válido dejarlo de esta forma, porque es una expresión nada más de R máximo, no me están pidiendo un número, entonces puede quedar de esta forma. O yo puedo decir, bueno, seno de 2 zeta i era 0,47, recordando que zeta i es 76. Entonces cualquiera de los dos es válido. Entonces, sí, siento que lo que hice fue como casi que repetir lo mismo porque es como muy lineal. Pero si hay alguna parte que no está entendiendo, me avisa y tal vez la podemos trabajar. No, está bien, muchas gracias. Ok. Ok, nótese de aquí. Nótese de aquí que este valor es menor que 1. Entonces, cuando yo divido entre esto, vean que va a dar un valor mayor, que es lo que esperaba yo, ¿verdad? El máximo tiene que ser más grande porque es el máximo. Entonces, está teniendo sentido, ¿verdad? Puedo llegar y hacer el análisis para decir, ok, si aplico esto, tiene sentido. Ok. Ahora dice la parte C. ¿Qué pasaría si
Su respuesta al inciso A cambiaría si la roca se lanza con la misma rapidez en un planeta diferente. Bueno, antes nosotros vimos, y qué lástima que lo borré, cuando lo teníamos haber dicho que esto era h es igual a r, que entonces decía que vi seno de zeta i al cuadrado, 2g es igual a vi seno de 2 zeta i entre 2g. Perdón, entre g, este no lleva el 2. Y vean que en esta parte, en este paso, cancelo los g's. Y también, bueno, aquí falta un cuadrado. Y también cancelo los vi's. Vean que esto nada más me queda como seno al cuadrado de zeta i entre 2 es igual a seno de 2 zeta i. ¿Okay? Es una mala idea usar el azul. Pero espero que ustedes lo puedan ver aquí, ¿verdad? O no se ve, se ve muy borroso. Bueno, voy a suponer que sí lo ven. Entonces, esto de aquí nos dice que la relación para que h y r sean iguales es algo que tiene que ver con los ángulos, no tiene nada que ver con las velocidades porque se cancelaron ni Profe, con la casi no gravedad. se nota la verdad. Casi no se nota, ok, entonces voy a ponerlo en negro. Eso de ahí daba seno cuadrado de zeta i sobre 2 entre seno de 2 zeta i. Entonces vean que no depende ni de v, porque se canceló, bueno, de vi, ni de g, porque también se canceló. Entonces es algo que solo depende de qué dirección tenga el disparo. No depende de con qué velocidad ni con qué aceleración gravitacional. Entonces, cuando dicen su respuesta cambiaría si la roca se lanza con la misma rapidez en un planeta diferente, o sea, si yo le cambio g, eso no va a importar. Vean que puede ser cualquier g, o sea, esto aplica para la Tierra, como para Marte, la Luna, cualquier lugar. Okay, siempre despreciando la resistencia al aire, ¿verdad? Pero vea que aplicaría. E incluso ahí dicen que con la misma rapidez, pero si yo pusiera rapideces distintas, también, también funcionaría. No depende tampoco de la rapidez. ¿Ok? Entonces, no cambiaría. ¿Okay? Eso sería la respuesta, que no cambie. No depende de ese resultado. Ojo, este caso de aquí, ¿verdad? Este inciso. Ya dependiendo de otros, puede que sí dependa. Si sea distinto. ¿Okay? Entonces era el ejercicio. No sé si hay dudas adicionales. Todo bien. Entonces, lo último que nos falta ver, bueno, voy a darles un chancito ahí por si hay alguien que falta copiar algo. Lo último que nos falta ver, el tema, o la última sección que vemos, es la de movimiento circular uniforme. Técnicamente antes también se veía movimiento relativo, pero de aquí para atrás se ha eliminado el tema del curso más que todo porque había siempre problemas ahí de tiempo en esas primeras semanas y así, entonces siempre se buscaba reducir la cantidad de materia. Entonces, bueno, qué sé yo, hubo problemas históricos y después de eso pues simplemente se omitió, ya no se da. Si alguien quisiera leerlo, pues está ahí en toda la libertad de hacerlo. Movimiento circular uniforme, si se ve, y esto sí lo vamos a estar analizando. Entonces espero que ya hayan tenido chance de copiar. Entonces el movimiento circular uniforme es un movimiento que, según lo que nos dice el mismo nombre, hace una trayectoria de círculo, o sea, una trayectoria circular, ¿okay? Y con la parte de uniforme, lo que quiere decirnos es como cuando decíamos movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces, movimiento circular uniforme, lo que nos dice es que la rapidez de ese movimiento es constante. ¿Ok? Entonces, para movimiento rectilíneo uniforme, yo decía la velocidad es constante. Eso era porque la rapidez era constante y la dirección también se mantenía. ¿Ok? Entonces, yo podría decir que tenía una velocidad constante. Movimiento circular uniforme no puede mantener la dirección constante, porque si la dirección de la velocidad fuera constante, entonces iría en una recta.
yo necesito que haga un círculo, entonces la velocidad tiene que ir cambiando su dirección, pero en su magnitud, o sea, la rapidez, esa sí se mantiene, ¿ok? Entonces vamos a decir que la rapidez es constante. Entonces, cuando nosotros vemos la diapositiva 14, ahí lo que se da es, vean que la primera figura, la parte A, es un automóvil que está en una rotonda. Entonces, vamos a suponer que el automóvil es capaz, ¿verdad?, de mantener siempre la misma rapidez. O sea, que la persona tiene el pedal puesto de tal forma y también la manivela, de tal forma de que siempre esté a un mismo valor, qué sé yo, 30 kilómetros por hora. Creo que esa es como la velocidad a la que se tienen que tomar las rotondas. Creo que era ese, ya no me acuerdo bien. O eran 10, ya no me acuerdo. Ahí busca el manual de conductor para ver eso. Pero bueno, la idea es que tiene una rapidez constante, ¿sí? Entonces él va dando vueltas ahí. Eso significa que, si yo paso a la parte B, cuando yo llegue y empiece a generar vectores de velocidad, yo voy a ver que tienen distinta dirección, pero todos tienen siempre la misma magnitud, ¿ok? Mismo tamaño. Entonces es importante que esas flechas rojas tengan el mismo tamaño. Además de eso, como está dando un círculo, y si yo llego y coloco mi origen en el centro de ese círculo, yo me doy cuenta de que la posición también va a tener siempre el mismo tamaño. ¿Cuál va a ser ese tamaño? El radio del círculo. ¿Qué va a ir cambiando para esa posición? Pues nada más la dirección en la que está, ¿verdad? Va apuntando hacia el carro, ¿verdad? Y conforme va moviéndose a través del círculo, entonces ahí va cambiando dirección. Pero lo que es el radio, que en este caso estoy tomando como desde mi codo hasta la punta de mi dedo, ese siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Ese siempre va a estar haciendo de la vuelta, pero va a ser siempre el mismo tamaño. Entonces, yo lo que estoy teniendo ahí es que hay siempre un vector que cambia de dirección, pero tiene el mismo tamaño, tanto en la parte de posición como en la parte de velocidad. Y eso me va a ayudar para la siguiente parte. Entonces, vean que en B y en C, yo veo que RI y RF son vectores de posición y tienen los dos el mismo tamaño. Delta R, que sería la resta entre los dos, me cierra el triángulo para hacer un triángulo isósceles. Recuerden que el triángulo isósceles es aquel en que dos de los lados son iguales y el tercero ya no es igual, ¿verdad? Tiene un tamaño distinto. Y ese mismo triángulo isósceles, de forma congruente, se genera con las flechas rojas, con VI, VF y el delta V, ¿ok? Que sería la figura, la parte C de esa figura. Entonces, además del hecho de que los dos son isósceles, son congruentes porque el delta zeta que se genera ahí es exactamente el mismo. ¿Por qué puedo decir eso? Bueno, yo veo que cuando yo tengo un movimiento circular, yo tengo que la posición está en la dirección radial y una velocidad, recuerden que es siempre tangente a la curva en un gráfico XY. Entonces, bueno, esto no me salió muy tangente que digamos, porque la idea es que sea completamente horizontal. Entonces, entre ellos siempre se mantiene un ángulo 90 grados, ¿ok? Entre R y V siempre se va a tener algo tangencial. Entonces, aunque yo venga aquí y ponga un nuevo R, el V que va relacionado tiene siempre 90 grados. Entonces, si yo llego y digo que tomo el R para este punto y el R para este punto, vean que están diferenciados por 90 grados. Este V y este V también estarían por 90 grados. Y eso es por la generalidad que tomé, pero vean que si yo llego y tomo este valor de acá y este de acá, entonces este ángulo que está aquí también aparecería entre este y este, ¿verdad? Técnicamente aquí, ¿verdad? Entonces el ángulo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces esos deltas, delta zeta, perdón, que aparece ahí en el triángulo en B, el triángulo negro, y el triángulo rojo en C, es exactamente el mismo, ¿ok? Y entonces eso me da una congruencia entre los dos triángulos. Eso me va a servir mucho para la siguiente parte, ¿ok? O dicho de otra forma, gracias a eso puedo concluir algo más. ¿Okay? Entonces son las relaciones que hay entre los R's, delta R's, V's, delta V's y esos ángulos ahí que generan triángulos equiláteros congruentes. ¿Sí? Y también de esto vemos que, pues, nótese otra vez, la posición, perdón, en un movimiento circular siempre va a ir de forma radial. O sea, yo llego y digo que la posición está dada por el radio de ese círculo
en la dirección en donde esté el objeto. Y la rapidez, o la velocidad, vean que va en dirección tangencial, ¿ok? A ese círculo. Entonces, a esta rapidez, cuando estamos hablando de movimiento circular, se le llama rapidez tangencial por eso mismo, porque siempre está tangente al círculo. Entonces van a ver que muchas veces en esta parte se habla nada más rapidez tangencial. O bueno, nada más rapidez, pero para que sepan que es lo mismo, ¿sí? O velocidad y velocidad Entonces, tangencial. se podría decir que en el movimiento lo que se mantiene constante es el radio y digamos que el ángulo de 90 con la línea tangencial. Exacto, entre el radio y la velocidad, digamos, entre la posición y la velocidad siempre hay un ángulo 90. ¿Sí? Este aquí siempre Ok. aparece. Aquí me faltó ponerlo, pero sí está, ¿verdad? Aquí sí. Ujú. Ojo, eso sí, bueno, yo estoy colocándolo porque el carro en teoría para ese caso se movía hacia ese lado, ¿verdad? Pero yo también podría tener un movimiento circular perfectamente de esta forma. O sea, en contra del manecillas del reloj. Para los dos casos es igual. ¿Sí? Nada más como para que sepan. Pero vean que aquí igual se formaría el ángulo de 90 que acaba de hablar la compañía. Los dos son siempre perpendiculares. ¿Okay? Entonces, la magnitud de la posición siempre va a ser el radio y va a ser constante. La magnitud de esa velocidad, o sea, la rapidez, bueno, eso ya dependerá del ejercicio, qué tan rápido esté moviendo el objeto, pero se va a mantener constante también para movimiento circular uniforme. ¿Okay? Ok, entonces, no sé si hay dudas adicionales. Todo bien. Entonces, estos triángulos que acabo de mencionar yo aquí, ¿verdad? Este de aquí, que creo que era que se decía así. Mentira, este era el que estaba en rojo, ¿verdad? Entonces, el que se genera en las diapositivas, en la diapositiva 14, que son así. Y que es así, ¿verdad? En teoría los dos son congruentes, no los hice muy congruentes que digamos. Okay. De nuevo. Algo así. Entonces, congruentes en el sentido de que este cita de aquí y este cita de acá es el mismo. ¿Sí? Entonces, como los dos son congruentes, entonces yo puedo generar una relación entre los lados. Entonces, vean que esto de aquí, estos con flechas, eran RI, RF y delta R, un vector. Pero aquí yo puedo decir que esto es R y esto aquí es el vector delta E, la magnitud del vector delta R. Igual aquí, esto va a ser así y esto yo puedo decir que es la rapidez y esto que es la rapidez. Entonces, se pueden generar relaciones entre esos lados gracias a que son triángulos isósceles congruentes. Entonces, ¿cuál es esa relación? No, voy a dejar esa figura. Okay. ¿Cuál es esa relación? La que sale en la diapositiva 15 al puro inicio. Es una relación entre lados que se puede dar para triángulos congruentes. Okay. Que en este caso, no solo para isósceles, para los triángulos congruentes. Okay. Entonces, esa relación está para uno de los lados y otro. Entonces, uno de estos dos cualesquiera y este acá. Uno de estos dos cualesquiera este por acá. El hecho de que sean isósceles me dice que entonces vean que estos dos son iguales, estos dos son iguales, entonces no depende, no importa cuál de los dos agarre. ¿Okay? Eso es lo que me da la parte del isósceles. Entonces, esa relación es de la forma delta V sobre V es igual a delta R sobre R. Donde vean que aquí nada más estoy hablando de magnitudes, o sea, de lados de un triángulo. ¿Okay? Nada más son los lados de un triángulo. Entonces ahora lo que voy a hacer extra es llegar y pasar a multiplicar este V para acá. Entonces yo puedo decir que esto es delta V es igual a V delta R sobre R. Y además de hacer eso, voy a aplicar otra cosa y es multiplicar a ambos lados. Da que aquí nada más lo que hice fue pasar este V aquí, ¿verdad? Ahora voy a multiplicar a ambos lados por un 1 sobre delta t. O sea, poner aquí abajo delta t y poner aquí abajo
delta t. ¿Okay? Entonces, ¿para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? Bueno, si yo recuerdo, delta v sobre delta t era la aceleración promedio. Como está aquí en magnitud, entonces será la magnitud de la aceleración promedio, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí la magnitud de la aceleración promedio. Y después de este lado, vean que delta r sobre delta t era literalmente delta v. Entonces, esto de aquí también me genera, delta r sobre delta t, me genera delta v y por la magnitud se vuelve nada más magnitud delta v. Y aquí v sobre r. ¿Okay? Entonces, esto de aquí se vuelve esto que está acá. ¿Okay? Entonces, es nada más para que se vea cómo la aceleración promedio se relaciona con este valor y este valor se relaciona con este valor. ¿Ok? Entonces, lo que estoy obteniendo es que A promedio es igual a, perdón, no, de delta V, no, nada más de V. Aquí no va el delta ya. Así más bien, así. Es delta R, delta T, me hacen V. ¿Okay? Pero, ¿qué es delta, o qué es la magnitud de V vector? ¿Cómo puedo ver yo eso también? Como un V. ¿Ok? Entonces, esto va a ser V al cuadrado. Entonces, yo tengo que esto es V y aquí una R. Y después a esta aceleración promedio, ¿ok? Esa magnitud, yo le voy a llamar la aceleración centrípeta, ¿ok? O la magnitud de la aceleración centrípeta. Vean que nos lleva el vector. ¿Okay? Y entonces lo que aparece ahí como la primera en el cuadro que encierra las ecuaciones importantes, porque es la que se concluye, ¿verdad? Todo eso nada más cómo trabajarlo, pero lo que me interesa es esto de acá. ¿Sí? Entonces la aceleración que yo defino como aceleración centrípeta, yo la puedo relacionar en movimiento circular como la magnitud de la velocidad o la rapidez al cuadrado sobre el radio. Vean que yo puedo hacer esto y sale de trabajar, ¿verdad? Lo que sería el movimiento y ver cómo están dados esos vectores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la aceleración centrípeta específicamente? Bueno, la aceleración centrípeta es la que genera que este objeto cambie su dirección o cambie su velocidad por medio de la dirección. Vean que cambia la velocidad no por magnitud, sino por dirección, porque dijimos que la magnitud es constante. Entonces, esta aceleración centrípeta lo que se dedica es a desviar al objeto, desviar la velocidad para que se mantenga en el círculo. Entonces, cuando yo estoy en este punto, vean que si yo no tuviera una aceleración, el objeto se movería infinitamente hacia allá. Entonces, existe una aceleración centrípeta que se le llama centrípeta porque va hacia el centro del círculo, ¿ok? Que lo que va a hacer es desviarme a esta velocidad. Entonces, si yo tengo una aceleración de esta forma, entonces yo espero que se incline así. Entonces, vean que se va inclinando. Conforme, cuando yo llego a este punto, vean que la centrípeta es para acá, entonces me va a inclinar de esta forma. Cuando yo estoy en este punto, la centrípeta es hacia acá, entonces me va a inclinar hacia la izquierda. Y así continuamente, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer la aceleración centrípeta es siempre dirigirme a mi velocidad para que siempre se mueva alrededor del círculo, ¿ok? Es como diciéndole, venga para acá, ¿okay? Quédese aquí conmigo para ir moviéndonos alrededor del círculo, ¿sí? Siempre la aceleración centrípeta viendo hacia el centro, ¿ok? Entonces, en una gráfica, si yo ya quisiera como poner todas, bueno, creo que esta de aquí la hace en negro en el libro, esta aquí la hace en rojo, esta aquí la hace como en rojo, ¿verdad? Y técnicamente la centrípeta la hace en morado, pero yo no tengo pilot morado, entonces hagamos una azul. Entonces la centrípeta iría en esta dirección, hacia el centro, ¿no? Ahí iría la aceleración centrípeta ya con dirección. Y la aceleración centrípeta en movimiento circular uniforme es la única que hay. Entonces, AC también se puede ver como la aceleración de partícula para esos casos. ¿Ok? Y va hacia el centro. ¿Ok? Entonces, por la hora, bueno, las siguientes cosas que nos da ahí esa diapositiva las vamos a ver en el siguiente bloque. Entonces, aquí vamos a cerrarlo y seguimos a las 11.